La mañana estaba fresca, pero el sol de México comenzaba a calentar el aire. El cielo estaba claro, como siempre lo es en esta parte del mundo, y el ambiente era tranquilo, casi como un presagio de lo que me esperaba. Con una ligera sonrisa en los labios, me subí a mi viejo coche, un modelo que había acompañado a la familia por años, y comencé mi viaje hacia el lugar donde Alejandro, mi hijo, se casaría. El motor del coche rugió como siempre, un sonido familiar que me tranquilizó mientras conducía. Había algo especial en este día. La boda de Alejandro era un evento que había estado esperando con ansias, pero también sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo controlar. Mientras conducía, mi mente comenzó a viajar al pasado, a esos días en los que mi hijo era solo un niño. Recuerdo cuando íbamos a pescar juntos, las tardes en las que le enseñaba a reparar cosas en casa, esos momentos en los que él me miraba con admiración y yo con un orgullo que ni siquiera sabía cómo expresar. Esos recuerdos eran como un faro de luz en mi corazón, pero ahora algo en mi interior me decía que el día de hoy no sería tan fácil como había imaginado. Conforme me acercaba al lugar de la boda, sentí un nudo en el estómago. No era solo por la emoción del evento, sino también por algo más, algo que no podía identificar del todo. Al final, llegué al salón de bodas, un lugar lujoso que había sido decorado con esmero. Mesas con manteles blancos, flores frescas por doquier, y los invitados conversando animadamente en el área del cóctel. Todo parecía perfecto, pero yo sentía que había algo raro en el aire, algo que me ponía nervioso, algo que no me dejaba disfrutar del momento. Al entrar, vi a la familia reunida en su mayoría, muchos amigos cercanos que no veía desde hacía años. Las risas y los murmullos de los invitados llenaban el ambiente, creando una atmósfera de alegría. Pero al mismo tiempo, mi mirada se encontró con Isabel, la esposa de mi hijo, parada cerca del bar, absorta en su teléfono móvil, como si estuviera completamente desconectada de lo que sucedía alrededor. No pude evitar sentir un leve malestar. Intenté acercarme a ella para felicitarla, pero cuando me acerqué, ella rápidamente giró la cabeza y me evitó con una frialdad que me dejó helado. Me quedé allí parado por un momento, un tanto desconcertado, intentando encontrar una explicación. Pero Isabel no levantó la vista del teléfono, ni me ofreció una sonrisa, ni siquiera un gesto amable. Simplemente me ignoró. Era como si ya no tuviera ningún interés en mí ni en nuestra familia. Esa actitud me hizo sentir incómodo, como si de repente me hubiera convertido en un extraño en mi propia familia. Mi mente comenzó a hacer preguntas que no quería responder, pero ya sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar. Decidí seguir caminando y me encontré con Carmen, una amiga de mi difunta esposa, Patricia. Carmen se acercó a mí con una sonrisa amable y comenzó a preguntarme cómo me sentía, como siempre hacía cuando nos veíamos. Recordamos viejos tiempos, aquellos momentos cuando la familia estaba unida, y compartimos algunas risas. Carmen me preguntó por mi salud, y aunque me alegró verla, no pude evitar sentir una punzada de tristeza al recordar esos días pasados. Mientras hablábamos, vi a Isabel de reojo. Estaba mirándome desde el otro lado del salón, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, rápidamente desvió la vista y comenzó a hablar con otro hombre. Ese gesto tan simple, pero tan cargado de significado, me dejó una sensación extraña. Carmen, al notar mi incomodidad, me susurró: «José, Isabel ya no es la misma. Parece que se ha distanciado de todos nosotros.
¿No lo sientes? No pude evitar asentir con la cabeza, aunque no dije nada. Carmen tenía razón. Algo no estaba bien. Algo había cambiado, pero no sabía qué era. Al poco rato me encontré con Alejandro, mi hijo. Estaba rodeado de amigos y cuando me vio, se acercó rápidamente, me abrazó y me dio un fuerte golpe en el hombro, como solía hacer de niño. Pero había algo diferente en su mirada. No pude identificar qué era, pero había una sombra de incomodidad en sus ojos. A pesar de su sonrisa, había algo que no se sentía bien. Intenté mantener la conversación ligera, recordándole aquellos tiempos en los que nos íbamos a pescar, cuando todavía estaba en la escuela, y me pedía ayuda para arreglar cosas en casa. Todo ha cambiado mucho, ¿verdad?, le dije, pero la respuesta de Alejandro fue apenas un susurro. Sí, todo está cambiando, papá. Nos sonreímos, pero esa sonrisa no fue suficiente para aliviar la tensión que se había instalado entre nosotros. Los amigos de Alejandro, que estaban alrededor, también me saludaron, pero sus sonrisas eran frías, como si no me conocieran bien, como si hubiera algo entre nosotros que no se podía nombrar. Isabel, desde su rincón, nos observaba de lejos, pero no se acercaba ni hacía el menor intento por integrarse en la conversación. Me sentí más distante de mi hijo que nunca. La boda, que en teoría debía ser un momento de alegría, comenzaba a sentirse como un escenario extraño, lleno de sonrisas forzadas y palabras vacías. Aunque todo parecía perfecto a simple vista, algo en mi interior me decía que ese día marcaría el principio de un cambio que ninguno de nosotros podría detener. Tómalo como una señal. Algo había cambiado en nuestra familia y no era algo bueno. Pero en ese momento no podía hacer nada más que seguir adelante y esperar que todo fuera mejor. Sin embargo, algo me decía que esta boda no sería solo la celebración del amor de mi hijo, sino también el comienzo de un conflicto más profundo y doloroso, del que aún no conocía el alcance. El sonido de las risas y las conversaciones animadas rodeaban el salón, pero mi mente no podía escapar del peso que sentía en el pecho. Mientras charlaba con un viejo amigo de la familia, mi atención comenzó a distraerse, como si el ruido alrededor se desvaneciera. En mi mente solo había una cosa. Mi hijo, Alejandro, estaba a punto de dar un paso importante en su vida. Todo estaba tan perfectamente dispuesto para el evento, pero algo en el aire no me dejaba descansar. De repente sentí una presencia detrás de mí, una sensación fría que me erizó la piel. Me giré y ahí estaba ella, Isabel, mi nuera, parada a unos pocos pasos de mí. Su expresión era distante, pero sus ojos reflejaban algo que no había visto antes. Era un brillo de desdén, de desconfianza, de algo que me costaba entender, pero que no pude ignorar. Ella avanzó hacia mí sin saludar, sin sonreír. Era un rostro que no reconocía, una mujer que no se parecía en nada a la que había conocido antes. José, comenzó a decir, su voz tan clara como el hielo. Necesito que te vayas. Este no es tu lugar. Estás haciendo que todos se sientan incómodos. La gente está notando tu presencia y está afectando el ambiente de la boda. Mis ojos se agrandaron por un momento. No esperaba esto, no de ella. Isabel siempre había sido cordial conmigo, aunque algo en su comportamiento últimamente había empezado a darme miedo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Pero, a pesar de mi sorpresa, no dejé que la irritación se apoderara de mí. Miré a mi alrededor, observando a los invitados. Nadie parecía haber notado el intercambio,
Pero el tono de Isabel había roto la calma. ¿Estaba buscando que me avergonzara frente a todos? Isabel, soy el padre del novio, le respondí, mi voz calmada pero firme. Tengo todo el derecho de estar aquí, al igual que tú. Mi lugar está aquí, y no tengo intención de irme. Ella, sin embargo, no cedió. Su actitud se endureció aún más, y sus palabras se volvieron más insistentes, más cargadas de hostilidad. «José, por favor», insistió, «todos están mirando. Si te vas ahora, todo se arreglará. La boda seguirá, y nadie notará tu ausencia. No hagas esto más difícil». Escuchaba sus palabras, y me preguntaba por qué tenía que ser así. ¿Por qué ella no podía entender lo que significaba este día para mí, para Alejandro, para todos nosotros? Podía sentir mi corazón acelerado, la presión comenzaba a subirme por el cuello, pero no me dejaría llevar por el miedo ni por el resentimiento. «No voy a irme», respondí sin titubeos. «Este es el día de Alejandro y estaré aquí. No voy a irme». Isabel me miró por un largo momento, con una expresión que no podía leer completamente. Luego se dio media vuelta y se alejó de mí sin decir una palabra más. Y mientras ella se retiraba, una sensación extraña se instalaba en mí, como si algo estuviera quebrándose en el aire. Algo no estaba bien, y yo lo sabía. Recibí miradas fugaces de algunos de los invitados. Podía sentir cómo sus ojos se posaban sobre mí, cómo la atmósfera se volvía más pesada con cada segundo. Me di cuenta de que mi presencia estaba comenzando a crear un malestar, incluso entre aquellos que antes me recibían con sonrisas. Los murmullos se convirtieron en algo más fuerte, algo que ya no podía ignorar. Isabel estaba logrando lo que había propuesto. Todos comenzaban a mirarme como si fuera un extraño, como si no tuviera derecho a estar allí. Las risas de fondo se apagaron por completo cuando mi mirada se cruzó con la de algunos de los asistentes. Algunos me miraban con desconcierto, otros con una leve incomodidad que no se podía ocultar. No podía dejar de sentir que me estaba quedando solo, que me había convertido en un intruso en la boda de mi propio hijo. Alejandro, que hasta ese momento había estado hablando con unos amigos cercanos, notó la tensión en el aire. Lo vi caminar hacia mí, su rostro no tan seguro como siempre, pero con una sonrisa que intentaba aliviar la situación. Cuando llegó, me dio una palmada en la espalda, como si intentara normalizar las cosas. Pero no era normal. Algo había cambiado. «Papá», dijo con un tono suave, «todo está bien, ¿verdad? Solo un malentendido». La sonrisa en su rostro parecía sincera, pero sus ojos no lo eran. Pude ver algo en su mirada, una mezcla de incomodidad y duda. Algo que no había visto antes. No era el Alejandro que conocía. «Todo está bien, hijo», respondí, aunque mi voz no sonaba tan segura como antes. «Solo un pequeño desacuerdo. Nada que no pueda arreglarse». Pero en ese momento entendí lo que pasaba. Isabel había sembrado la semilla de la duda en su mente. Ya no éramos los mismos. Ya no tenía sentido seguir fingiendo que todo estaba bien. Alejandro miró a Isabel de lejos, quien observaba la escena en silencio. Al principio pensé que se acercaría a mí, que pondría las cosas en su lugar. Pero no lo hizo. Se quedó de pie, mirando, y en ese instante comprendí que la balanza se había inclinado. Isabel había logrado lo que quería. Alejandro, mi propio hijo, comenzaba a dudar de mí. Antes de que pudiera decir algo más, Isabel se acercó a Alejandro y le susurró algo al oído. Vi cómo su rostro se relajaba un poco y su cuerpo se giraba hacia mí.
No hubo más palabras, solo un gesto que decía mucho. Su lealtad estaba ahora con ella, no conmigo. Alejandro se alejó lentamente, caminando con Isabel, sin mirarme siquiera. El dolor en mi pecho creció, pero lo reprimí. No podía dejar que eso me derrotara. Me quedé allí, de pie, observando cómo se alejaban. La ceremonia continuó, pero para mí, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Ya no pertenecía a este lugar. Ya no tenía cabida aquí. Y por alguna razón, sentí que todo lo que había creído y valorado estaba desmoronándose ante mis ojos. No podía dejar que esto fuera el final. No podía permitir que la familia se rompiera así. Sin embargo, mientras observaba a Isabel caminar con Alejandro, algo en mi corazón me decía que esta historia, nuestra historia, estaba lejos de terminar. La verdadera lucha apenas comenzaba, y me haría lo que fuera necesario para recuperar a mi hijo, mi familia. Pero por ahora solo podía quedarme en silencio, esperando que todo llegara a su debido tiempo. La boda continuó, pero la batalla por el alma de nuestra familia ya estaba perdida en ese momento. Yo no podía más que esperar, que observar y que intentar mantener mi dignidad intacta en medio de lo que ya era una guerra silenciosa. La boda había comenzado con una sonrisa, pero la sonrisa que llevaba se fue desvaneciendo rápidamente. Aunque la ceremonia seguía su curso, yo sentía como si un peso invisible estuviera apoderándose de mí. Isabel me había dicho que me fuera, y aunque me negué, algo en mi interior sabía que las tensiones no terminarían allí. Algo en el aire me decía que esa tarde cambiaría todo. No sabía por qué, pero lo sentía, como una sombra que ya no podía ignorar. Al principio, no le di mucha importancia a lo que sucedió después de la confrontación. Después de todo, la boda debía ser para Alejandro, y todo lo que importaba era él. Sin embargo, una vez que la fiesta se desató y la gente comenzó a bailar, los murmullos se convirtieron en algo más oscuro. Empecé a escuchar nombres, susurros y miradas furtivas. Algo estaba mal, y yo lo sentía, aunque no podía señalar exactamente qué era. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo, me hizo sobresaltarme. Contesté, esperando escuchar alguna voz amiga, pero la que estaba al otro lado era Carmen, mi amiga de toda la vida. «José, ¿dónde estás? Todos te están buscando. Isabel acaba de contarles a todos que tú la atacaste», dijo Carmen con un tono alarmado que no me gustó nada. Las palabras de Carmen me atravesaron como un rayo. ¿Atacar a Isabel? ¿Yo? Era impensable. Me quedé en silencio, con el teléfono aún pegado a mi oído, sin saber qué decir. «José, escucha», continuó Carmen. «Ella está diciendo que tú la golpeaste, que la empujaste, que la dejaste con esa herida en la cara. Todo el mundo está hablando de eso». La shock que sentí en ese momento fue indescriptible. Isabel había hecho lo que temía, crear una historia, una mentira, para arruinar mi vida, para destruir mi relación con mi propio hijo, Alejandro. No podía comprender cómo alguien tan cercano a mí podría hacer algo así. Sabía que todo había cambiado, pero no imaginaba que esto llegaría tan lejos. Me levanté de la mesa. Sentí como si la presión me ahogara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban ligeramente. No podía quedarme allí. Fui al baño para calmarme, me miré en el espejo y vi la angustia en mis propios ojos. Todo se estaba derrumbando ante mí. Isabel no solo había roto el ambiente de la boda,
sino que había roto algo mucho más importante: la confianza que tenía en ella. Ahora, todos los ojos en la fiesta estaban sobre mí, con una acusación sobre mi cabeza que no tenía base alguna. Decidí ir al salón, enfrentarlo, aunque no sabía qué esperaba lograr. Cuando llegué, vi a Isabel hablando con un grupo de personas cercanas. Sus gestos eran tranquilos, casi como si estuviera contando una historia que no tenía peso, pero lo que veía en sus ojos era diferente. Había algo en su mirada, una sombra de satisfacción. Estaba consiguiendo lo que quería. Me acerqué a ella, mi respiración aún agitada. «Isabel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dices eso de mí?», pregunté, mi voz temblando entre la confusión y la ira que comenzaba a subir en mí. Isabel me miró, su rostro tan frío y distante como siempre. «¿De qué hablas, José? Estás poniendo a todos en una situación incómoda. Te lo dije antes, eres el que está creando problemas. Y ahora te quejas», respondió con una calma que me irritó aún más. Pero lo que siguió no me lo esperaba. Isabel bajó la voz y miró alrededor para asegurarse de que nadie nos estaba prestando atención. «Diles lo que quieras, José, pero no vas a ganar esta vez», dijo en un susurro. «Tú me golpeaste. Todos me vieron». Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. ¿Golpearla? No podía creerlo. La furia comenzó a crecer dentro de mí, pero me contuve. No podía perder el control, no allí, no en ese lugar. «No me hagas responsable de tus mentiras, Isabel», le respondí, sin poder esconder la indignación que empezaba a brotar de mi interior. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Isabel comenzó a caminar hacia un grupo de amigos cercanos. En cuanto me vio venir, con una sonrisa en sus labios, se giró hacia ellos y comenzó a contarles lo que había sucedido, lo que supuestamente había hecho. A medida que lo decía, la gente comenzó a mirarme con desconfianza. Aquellos mismos ojos que antes me saludaban con simpatía, ahora se veían llenos de dudas. Los murmullos empezaron a crecer. Las conversaciones se apagaron en el momento que entré de nuevo en el salón. Los ojos se volvieron hacia mí, con una mezcla de desconcierto y, lo peor de todo, juicio. Cada mirada me atravesaba como si realmente me creyeran capaz de lo que Isabel decía. Me senté en una esquina, lejos de los demás, en un intento por no hacer más grande el escándalo. Pero no podía dejar de sentir cómo las voces se apagaban a medida que pasaba cerca de la gente. Las miradas evitaban las mías, como si me hubieran convertido en un paria. Fue entonces cuando Michael apareció. Lo vi avanzar hacia mí, su expresión llena de dudas y confusión. Su mirada, normalmente tan llena de confianza, ahora era de incertidumbre. Mi corazón se hundió al verlo acercarse. «Papá», comenzó, su voz trémula, «¿es cierto? ¿Le hiciste eso a Isabel?». La pregunta me hizo sentir como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. No podía entender cómo mi propio hijo dudaba de mí. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? «No, hijo», le respondí, mi voz firme pero temblorosa. «No hice nada de eso. Isabel está mintiendo. Tú sabes cómo soy». Pero Michael no parecía estar convencido. Miró la herida en el rostro de Isabel, que ahora parecía más dramática con el maquillaje que había utilizado para hacerla más visible. «Papá, ¿por qué no me dijiste nada? Esto es un día tan importante para mí, y tú...». Sus palabras fueron como cuchillos clavados en mi corazón. Isabel había conseguido lo que quería. Su manipulación de Michael
había dado resultado. «Papá, por favor, vete de aquí», dijo, su voz quebrada por la angustia. «No quiero que arruines este día para mí». Con esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Todo lo que había construido, la confianza en mi hijo, la paz que habíamos compartido, se desmoronaba ante mis ojos. No dije nada más. Me levanté de mi asiento, mi corazón pesaba más que nunca, y me dirigí hacia la salida. Vi cómo Michael y Isabel entraban juntos, mientras yo caminaba hacia mi coche. Me senté allí, en mi viejo automóvil, mirando hacia la ventana del salón. El ruido de la fiesta, los ecos de risas y conversaciones se filtraban a través de la ventana, pero todo estaba lejísimos para mí. La decepción, la confusión, la tristeza se apoderaron de mí mientras miraba el reflejo de mi rostro en el espejo retrovisor. No podía dejar que esto terminara así. No podía. Pensé en Carmen, en las palabras que me había dicho. «Tranquilo, José. Esto no terminará así. Hay una forma de arreglarlo». Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carmen. «José, ¿estás bien? No dejes que esta mentira te venza. No podemos permitir que Isabel gane. Mantén la calma, que pronto tendremos la oportunidad de demostrar la verdad». Su voz fue un consuelo en medio del caos. Lo sabía. No podía dejar que Isabel tuviera la última palabra. Tenía que recuperar lo que era mío. La verdad. El día siguiente a la boda, después de la tormenta de emociones que había vivido, sentí un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Isabel había logrado lo impensable, arrastrando a mi familia a una mentira tan venenosa que parecía que nada podía salvarnos de ella. Había dejado atrás el dolor del rechazo, el desdén de mi propio hijo, y ahora me enfrentaba a algo mucho más grave: el daño a la reputación de nuestra familia, a nuestra integridad. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo Isabel destruía todo lo que había construido durante toda mi vida. Fue entonces cuando decidí tomar una decisión que cambiaría todo. No podía confiar en nadie más que en mí mismo para resolver esta situación. Tenía que encontrar la verdad, y para eso necesitaría a alguien que pudiera ir más allá de lo que yo pudiera hacer. Así que, con la determinación de un hombre que ve que su vida está a punto de desmoronarse, tomé mi teléfono y llamé a Luis Morales, un detective privado de la ciudad, alguien que conocía desde hacía años. Luis no era la clase de persona que se dejaba llevar por las emociones. Era meticuloso, observador y discreto. Sabía que era la persona adecuada para lo que necesitaba. Nos reunimos en un pequeño café a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y apartado, donde las voces se mezclaban con el aroma a café recién hecho. Cuando lo vi llegar, con su porte serio y su mirada tranquila, me sentí un poco aliviado. Él era el tipo de persona que mantenía la calma, incluso en los momentos más tensos. «José, ¿qué necesitas?», me preguntó, tomando asiento frente a mí. Su tono era profesional, pero había algo en su mirada que me decía que entendía la gravedad de la situación. «Isabel está destruyendo mi familia, Luis», le dije sin rodeos. «No puedo quedarme sin hacer nada más. Necesito que la sigas, que averigües todo lo que hace, a dónde va, con quién habla. Quiero pruebas. No quiero que quede ni un solo rincón oscuro sin explorar. Tienes que asegurarte de no dejar rastro». Luis asintió con la cabeza.
No hizo preguntas innecesarias, ni me dio promesas vacías. Solo tomó un sorbo de su café y dijo: «Lo haré. Confía en mí». Luis comenzó su investigación a la mañana siguiente. Durante los primeros días, todo parecía normal. Isabel salía de la casa por la mañana, se reunía con sus amigas y pasaba tiempo en cafés locales. Nada fuera de lo común, pero algo en mi interior me decía que lo peor estaba por venir. No podía ignorar las pequeñas señales que había visto, los mensajes que Isabel recibía en su teléfono, la manera en que miraba a Brian y esa distancia palpable que comenzaba a crear entre ella y nuestra familia. Fue una tarde cuando Luis me llamó con la noticia que cambiaría todo. Había seguido a Isabel durante toda la mañana, y cuando ella se detuvo en un pequeño hotel cerca de la ciudad, Luis comenzó a tomar fotos. La imagen era clara. Isabel había llegado al hotel con un hombre desconocido. Luis los observó entrar al edificio, y después la siguiente escena le dejó sin palabras. Isabel y ese hombre estaban en una habitación privada. Cuando escuché esto, algo dentro de mí se rompió. La mujer que había sido parte de mi familia, que había estado con Alejandro durante años, no solo me había mentido, sino que había cruzado una línea que no podría perdonar. Estaba viendo cómo todo lo que había creído, lo que había confiado, se desmoronaba. Luis continuó con su informe. «José, hay más», dijo. «He visto a Isabel haciendo llamadas telefónicas con Brian. Están hablando sobre los bienes de la familia, sobre cómo dividir todo. Incluso me ha dado la sensación de que están vendiendo propiedades a espaldas de todos». Cuando escuché esas palabras, el aire en la habitación se volvió pesado. No solo había mentido, no solo había destruido mi relación con Alejandro, sino que Isabel estaba traicionando a toda nuestra familia. Estaba haciendo tratos oscuros, moviendo activos, y probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. O peor aún, lo hacía a propósito. Esa noche, Carmen vino a mi casa. Sabía que debía ver a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no solo me diera consuelo, sino que me ayudara a tomar decisiones sabias. Carmen era la amiga de Patricia, mi difunta esposa, y siempre había sido una voz de razón en los momentos de crisis. Nos sentamos en la sala, en silencio por unos minutos, hasta que finalmente me animé a mostrarle todo lo que Luis había descubierto. «¿Qué opinas de esto, Carmen?», le pregunté, mientras le pasaba las fotos y los informes. Carmen las miró con atención, su rostro serio. «José, estas pruebas son claras, pero…» Hizo una pausa. «Si decides usar esto ahora, podría destruir a Alejandro. No puedo decirte lo que debes hacer, pero debes pensar en él». La conversación que tuvimos me dejó pensando profundamente. ¿Debía sacar a la luz toda esta verdad ahora? ¿O debía esperar y buscar más pruebas? Carmen tenía razón. Alejandro ya estaba sufriendo demasiado, y si lo enfrentaba a todo esto de inmediato, ¿cómo lo tomaría? ¿Perdería completamente a mi hijo? Lo que más me duele es que nunca me imaginé que Isabel pudiera hacer esto. ¿Cómo llegó a este punto?, le dije a Carmen, mi voz cargada de dolor. «José, ella no es la misma. Quizás nunca lo fue», dijo Carmen, con una tristeza en sus ojos. «Lo que te digo es que, aunque duela, es mejor que Alejandro lo sepa de una vez. Él tiene que saber la verdad, y tú no puedes permitir que esta mentira lo destruya por dentro». Después de hablar con Carmen, me sentí aún más atrapado entre el amor por mi hijo y la necesidad de proteger a mi familia.
No podía seguir callando, pero tampoco quería que Alejandro sufriera más. El dilema era insostenible y sabía que tenía que tomar una decisión, aunque mi corazón me decía que lo mejor era esperar, buscar más pruebas y asegurarse de que lo que hiciera tuviera el mayor impacto posible. Esa noche, antes de irme a dormir, decidí que iría a ver a Alejandro al día siguiente. No podía seguir guardando silencio. A pesar de la incertidumbre, sabía que era hora de enfrentarlo. No iba a permitir que Isabel siguiera destruyendo lo que quedaba de nuestra familia. Al día siguiente me dirigí a su casa. Cuando llegué, Alejandro estaba solo, sentado en el sillón, con los ojos fijos en el televisor. Me acerqué a él y con el corazón latiendo con fuerza le dije: «Hijo, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber, algo que no puedo seguir callando». Alejandro me miró con esa mirada vacía que me aterraba. «¿De qué se trata, papá? No quiero más sorpresas». Le mostré las fotos, las pruebas que Luis había recopilado. Me dolió ver la expresión en su rostro mientras observaba lo que le enseñaba. Parecía no entender, como si todo eso fuera demasiado para él. Me senté junto a él y le dije: «Alejandro, lo que Isabel está haciendo no solo me afecta a mí, nos afecta a todos. Necesito que abras los ojos. Ella ha estado manipulando nuestra familia, jugando con nuestro amor y confianza». Alejandro se quedó en silencio, mirando las fotos, sus ojos llenos de confusión. Finalmente levantó la mirada y me dijo: «Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo no vi lo que estaba pasando. No quiero perderte». El dolor en su voz me rompió por dentro. «Hijo, nunca quise que llegáramos a este punto. Pero lo que importa ahora es que tú sepas la verdad, aunque duela». Al final, aunque Alejandro estaba en shock, algo dentro de él se encendió. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad comenzaba a salir a la luz. Este fue el primer paso hacia la confrontación final. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento sentí que finalmente estaba tomando el control de mi vida y de mi familia. La verdad sería revelada, aunque el camino hacia la justicia aún sería largo y tortuoso. El calor del sol del día siguiente apenas había comenzado a calmarse cuando tomé la decisión que había estado evitando. Después de la confrontación con Alejandro, ya no podía quedarme con los brazos cruzados mientras Isabel y Brian destruían todo lo que había construido, toda la confianza que había depositado en ellos. Necesitaba más pruebas, más detalles. Necesitaba saber con certeza si lo que temía era cierto, que Isabel había estado conspirando a mis espaldas, manipulando no solo a mi hijo, sino también a todo lo que representaba nuestra familia. Al día siguiente llamé a Luis Morales, el detective que había contratado para vigilar a Isabel. Sabía que él era la persona adecuada para este trabajo. Luis era un hombre que no se dejaba impresionar fácilmente y tenía una forma tranquila y meticulosa de hacer su trabajo. A lo largo de los años, había demostrado ser eficiente y discreto, cualidades esenciales en este momento. Nos encontramos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Cuando llegó, me saludó con un gesto rápido y se sentó frente a mí sin perder tiempo. Sabía lo que estaba en juego y no había espacio para dudas. «José, ¿cómo podemos proceder?», me preguntó, su tono calmado pero firme.
Necesito que sigas a Isabel, que sepas exactamente qué está haciendo, con quién se encuentra y qué está planeando. No puedo confiar en nadie más para esto. Tienes que ser sigiloso, Luis. No puedes dejar que nada pase desapercibido. Mis palabras salieron cargadas de tensión y desesperación. Sabía que esto no solo era importante, sino que era crucial para todo lo que significaba para mí. Luis asintió sin decir mucho más. Sabía que lo que le pedía era un trabajo delicado. Lo haré, José. Estaré detrás de ella sin que lo sepa. No te preocupes. Durante los siguientes días, Luis estuvo al acecho. Isabel no sospechaba nada. Ella continuaba su vida diaria, aparentemente tranquila, pero yo sentía que todo estaba por estallar. Mi intuición nunca me había fallado, y algo me decía que el tiempo se agotaba. Un día recibí la llamada que temía. Luis me dijo que había descubierto algo importante. Isabel se encontraba con Brian en un café local, uno que estaba al final de la calle donde vivíamos. No era un lugar donde frecuentaban habitualmente, lo cual aumentaba mi desconfianza. Decidí esperar en casa mientras Luis seguía con su investigación. Sabía que no podía actuar precipitadamente, pero la verdad ya me estaba alcanzando, y no estaba preparado para enfrentarla solo. Luis me llamó nuevamente al final del día. «José», dijo, su voz grave y cargada de incertidumbre. «Acabo de escuchar una conversación que no deja lugar a dudas. Isabel y Brian estaban discutiendo sobre el futuro de la propiedad de la familia. Ella le prometió que lo ayudaría a vender la casa, que moverían todo rápidamente para evitar pagar impuestos sobre la propiedad. La sensación de traición me golpeó con fuerza. Isabel no solo me había engañado a mí, sino que también había involucrado a Brian en un plan para despojar a nuestra familia de lo que nos pertenecía. Me senté en el sofá, procesando lo que Luis acababa de decirme. Mis manos temblaban ligeramente, y mi mente no podía dejar de imaginar todo lo que Isabel había estado haciendo a mis espaldas. Pero la parte más desconcertante de todo esto no era solo el plan de vender la casa, era cómo se había involucrado a Alejandro en todo esto. Sabía que mi hijo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y eso me preocupaba aún más. Isabel había manipulado a todos a su alrededor para que sus propios intereses fueran la prioridad. Pero no podía dejar que todo esto se fuera de las manos sin que se hiciera justicia. Esa misma noche me reuní con Carmen. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera darme una perspectiva objetiva. Carmen era amiga de Patricia, mi difunta esposa, y sabía que siempre podía contar con ella. Nos sentamos en la sala de mi casa, donde la atmósfera estaba cargada de tensión. «José, esto está tomando un giro peligroso», dijo Carmen, mientras observaba las fotos y los informes que Luis había recopilado. «Estas pruebas son claras, pero si decides hacerlas públicas demasiado pronto, podrían destruir todo. Alejandro no puede saber esto ahora, no de esta manera». Sus palabras calaron hondo. Tenía razón, aunque me doliera aceptarlo. Alejandro estaba demasiado involucrado en todo esto, y no quería que las pruebas llegaran a sus manos sin una preparación adecuada. Pero el tiempo apremiaba. Isabel no iba a detenerse. Mi familia necesitaba saber la verdad, y aunque me doliera, era mi responsabilidad ser el que la revelara. «¿Qué debo hacer entonces, Carmen?», le pregunté, mi voz temblando ligeramente. «No puedo quedarme sin hacer nada. Isabel está destruyendo todo lo que amamos». Carmen me miró con una compasión que no había sentido en mucho tiempo.
Lo primero es mantener la calma. No hagas nada sin pensarlo bien. Tienes que esperar el momento adecuado y no involucrar a Michael en esto todavía. Él está demasiado confundido. Alejandro también está atrapado, pero él tiene que tomar una decisión por sí mismo, sin presiones. Al día siguiente, tomé la decisión que había estado evitando. Necesitaba hablar con Alejandro. No podía seguir viendo cómo se alejaba de mí, sin hacer nada. Tenía que poner las cartas sobre la mesa, aunque eso significara que perdería algo más en el proceso. Me acerqué a su casa al final de la tarde. El sol comenzaba a ponerse y la luz dorada entraba por las ventanas. Cuando vi a Alejandro sentado en su sillón, parecía tan tranquilo, tan lejano. Había algo en su mirada que no podía ignorar, una especie de desconexión, como si estuviera atrapado en un lugar al que no quería pertenecer. Me acerqué con cautela, y en el instante que me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa débil. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, su tono suave, pero con una sombra de incomodidad. «Necesitamos hablar, Alejandro», respondí. «Hay algo que tienes que saber, algo que no puedo dejar pasar más tiempo sin contarte». Lo miré fijamente a los ojos, buscando cualquier señal de comprensión, de confianza. Pero él no dijo nada, solo asintió y me invitó a sentarme. El silencio entre nosotros era denso, y podía sentir que algo estaba cambiando en él, en su manera de mirarme. «Esto es más grande de lo que piensas», comencé. «Isabel no está siendo honesta contigo, ni conmigo, ni con nadie. Ella está manipulando a todos a su alrededor, y lo peor es que te ha involucrado en su plan». Tomé las fotos y los videos de Luis, los extendí sobre la mesa entre nosotros. Alejandro observó las imágenes con una mirada fija, pero sus manos temblaban ligeramente. No dijo nada al principio. Yo esperé. No sabía qué esperar, solo que la verdad debía salir a la luz. «¿Por qué no me lo dijiste antes, papá?». Fue lo único que dijo. Su voz era un susurro, pero cargada de dolor. «No lo vi. No quería verlo». «Lo sé, hijo, pero ahora sabes lo que está pasando», respondí con firmeza. «Y no quiero que seas parte de esta mentira. Ella te ha estado utilizando, y es hora de que entiendas que todo lo que está sucediendo es por su culpa». Alejandro levantó la mirada, y por fin vi algo que había estado buscando: la comprensión. «Yo he estado ciego, papá. Te pido perdón. No sabía lo que estaba haciendo». Su voz se quebró un poco, pero por primera vez en mucho tiempo vi que mi hijo volvía a ser el joven que conocía. Después de hablar con él, me sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, al menos tenía a Alejandro de mi lado. La lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos en el camino correcto. Luis seguía con su trabajo y Carmen continuaba aconsejándome. Todo se estaba encajando lentamente, pieza por pieza. La verdad estaba saliendo a la luz y no había vuelta atrás. Los días siguientes a la conversación con Alejandro fueron de pura desesperación. Ver la confusión en su rostro, la incredulidad en sus ojos, fue lo más doloroso que había vivido en mucho tiempo. No solo perdí a Isabel, sino que estaba perdiendo a mi hijo también. Sentía que mi familia se desmoronaba frente a mí, como si fuera un espectador impotente de la tragedia que se desarrollaba.
Pero no podía rendirme, no ahora. Mi vida, mi familia, no podía irse por el drenaje de las mentiras y la manipulación de Isabel. Ya había hecho suficiente daño, y aunque Alejandro no estuviera listo para ver la verdad completamente, yo no podía quedarme de brazos cruzados. El dolor me quemaba, pero la rabia me empujaba hacia adelante. Tomé la decisión de enfrentar a Isabel, de ponerle fin a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Ya no podía seguir soportando su manipulación y el vacío que había creado entre nosotros. Fue entonces cuando decidí preparar mi confrontación final. La esperada charla con Isabel que tanto había postergado. La casa parecía un lugar vacío, a pesar de las decoraciones festivas. La boda ya estaba en su etapa final y todos parecían haberlo olvidado todo. Me acerqué a la sala principal, donde Isabel estaba sola, con su mirada fría y distante, que no parecía ser la mujer que una vez había estado en mi vida. Ella me vio entrar, pero no hubo sorpresa en su rostro, solo una mirada desconcertante, como si ya supiera que este momento llegaría. «Isabel», empecé, mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «Esto tiene que terminar ahora. Sé lo que has estado haciendo. Has manipulado a toda la familia. Ya no puedo seguir permitiéndolo. No dejaré que destruyas lo que he construido». Isabel me miró, casi con una mueca de desprecio. Se incorporó, enderezó su espalda y cruzó los brazos, como si no le importara lo que pudiera decir. «¿Crees que puedes detenerme? ¿Que puedes cambiar las cosas ahora, José? Todo está fuera de control. Ya no tienes poder aquí». Su actitud me irritaba más de lo que imaginaba. ¿Cómo podía ser tan arrogante? ¿Cómo podía estar tan segura de su victoria cuando la verdad estaba tan cerca de salir a la luz? «Lo único que has hecho es mentir, Isabel», respondí, mis palabras cargadas de desdén. «Has estado jugando con la familia, con los sentimientos de Alejandro, manipulando todo para tu beneficio. No te importa nadie más que tú misma». Isabel no mostró ni una pizca de arrepentimiento. En lugar de admitir su culpa, comenzó a usar su vieja estrategia, el ataque. «Siempre has estado celoso de mí, José. Siempre has querido que Alejandro esté solo contigo. Siempre he sido la villana para ti. Pero tú eres el verdadero problema. Tú, con tu control, con tu necesidad de tenerlo todo bajo tu dominio, has destruido esta familia». Su discurso fue como una daga, pero no iba a dejar que me tocara. Yo no estaba aquí para escucharla. Ya sabía cuál era su juego, y ella lo sabía también. «¿Qué más quieres de mí?», le respondí, sintiendo que el odio que sentía por ella me daba la fuerza para hablar con claridad. «Has dejado claro que no te importa mi familia. Solo te importa lo que tú quieres. Y eso lo voy a detener. No permitiré que sigas manipulando a Alejandro». Isabel me miró fijamente. Su rostro se endureció, pero no dijo nada más. En cambio, comenzó a dar la vuelta, como si intentara marcharse, pero yo la detuve. «Todavía hay tiempo para detener esto. Si te detienes ahora, puedes salvar lo poco que queda de tu vida aquí, Isabel», le dije, esperando que la amenaza de perderlo todo la hiciera recapacitar. Pero ella no pareció ni un poco conmovida. «Ya no hay vuelta atrás, José. Tú y tu familia están perdidos. No hay nada que puedas hacer», dijo con frialdad mientras caminaba hacia la puerta. «Luis y Carmen preparan las pruebas para el juicio.
Después de mi encuentro con Isabel, lo que me esperaba era aún más aterrador. Luis no había dejado de investigar. El detective había seguido cada uno de los pasos de Isabel, y lo que encontró me dejó sin palabras. José, comenzó Luis cuando se presentó en mi casa unos días después, he seguido las indicaciones y he descubierto lo que Isabel estaba haciendo. Está profundamente involucrada en un esquema para vender propiedades de la familia sin que nadie lo sepa. Ha estado manipulando documentos, creando contratos falsos. Todo esto con Brian. Mi corazón latió con fuerza y la indignación me hizo temblar. No solo había traicionado mi confianza, sino que también había puesto en riesgo todo lo que habíamos construido. Isabel había cruzado una línea que no podía perdonar. Los papeles que Luis había encontrado eran pruebas claras de un fraude a gran escala. Carmen llegó poco después de la reunión con Luis. Ella había sido un pilar de apoyo, y me sentí aliviado de tenerla cerca en ese momento. Se sentó junto a mí, y después de mirar las pruebas, sus palabras fueron tranquilizadoras, pero duras. José, esto no será fácil. Alejandro aún no sabe la magnitud de lo que está pasando. Tienes que estar preparado. Si decides ir por la verdad, puede que pierdas más que lo que piensas. Su advertencia me hizo pensar. Sabía que la situación con Alejandro estaba al borde del colapso, pero también sabía que no podía quedarme callado. Mi familia estaba siendo destruida, y lo peor era que no solo estaba Isabel en juego, sino también el futuro de Alejandro. Isabel recibe la advertencia de Brian. Los días siguientes fueron aún más tensos. Isabel no había hecho nada para disimular sus planes. Siguió actuando con total descaro, y lo que más me preocupaba era que Brian seguía siendo su cómplice. Un día, mientras revisaba algunos papeles, recibí una llamada de Luis. «José», me dijo con voz grave, «Brian está tratando de mantener el control de la situación. Ha estado en contacto con Isabel y le dijo que no se detenga, que siga adelante con su plan». Las palabras de Luis me golpearon como un martillo. Brian estaba dispuesto a todo. No solo estaba involucrado, sino que también estaba presionando a Isabel para que siguiera adelante. Isabel, aunque preocupada, no parecía tener intención de dar marcha atrás. Lo que sea que esté pasando, tiene que parar ahora, me dije a mí mismo. No podía permitir que esta mentira se saliera de control. Alejandro finalmente enfrenta a Isabel. Un día, después de toda la tensión acumulada, Alejandro se acercó a mí. Ya no era el mismo chico que había sido antes. Había algo diferente en su mirada, una madurez que no podía negar. Sabía que había llegado el momento de enfrentar todo lo que había estado callando. «Papá, necesitamos hablar», me dijo, su voz cargada de dolor. «Todo lo que me has dicho, todo lo que has mostrado, tiene sentido. Pero me siento tan confundido. Isabel, ¿cómo pudiste hacerme esto? Te lo dije, hijo. Ella ha estado manipulando a todos. Yo también fui víctima de ella, pero lo que más me duele es que te haya engañado a ti también». Alejandro miró al suelo, su cuerpo encorvado por el peso de la verdad. «No sé qué hacer, papá. No puedo seguir ignorando lo que me has mostrado, pero también tengo miedo de perderla». Fue en ese momento que entendí lo difícil que había sido para él.
No solo había perdido la confianza en Isabel, sino también la confianza en todo lo que había creído. No estaba listo para abandonar esa relación, pero lo haría cuando la verdad lo alcanzara. El enfrentamiento final, ese mismo día, Isabel ya no podía escapar de la verdad. La presión era tal que Alejandro decidió enfrentarse a ella. En una conversación cargada de emociones, Isabel no pudo seguir ocultando su mentira. ¿Cuánto tiempo más, Isabel? ¿Cuántas mentiras más? ¿Por qué me hiciste esto? Alejandro gritó, su voz llena de desesperación. Isabel intentó justificarse, pero sus palabras fueron vacías. Ya no podía negar lo que había hecho. Alejandro, con la tristeza reflejada en su rostro, dio un paso atrás. Finalmente lo entendió. Isabel ya no tenía control sobre su vida, ni sobre su futuro. Era una noche tranquila, una de esas en las que todo parece en silencio, aunque en el fondo todo esté a punto de explotar. Isabel se había ido, como siempre lo hacía en sus momentos de trabajo, y en ese preciso instante, algo en mi interior me impulsó a hacer algo que había evitado por miedo a la verdad. La desconfianza que había comenzado a nublar mi relación con ella me estaba devorando. No podía dejar que esto siguiera. Decidí que era hora de enfrentar lo que estaba ocurriendo. Tomé su teléfono móvil. Ella siempre lo dejaba en casa, sin preocuparse, confiada de que nunca me atrevería a revisar. Pero esa noche algo me empujó a hacerlo. No sabía si encontraría algo, pero sentía que debía intentarlo. No tenía idea de lo que iba a descubrir, pero estaba a punto de recibir la mayor revelación de mi vida. Al desbloquear el teléfono, el primer mensaje que apareció fue de Brian. No había que ser un genio para entender que algo no estaba bien. La conversación era clara, aunque incompleta. Se referían a la venta de una propiedad familiar, una que siempre había sido muy valiosa para mi familia. Había más, detalles sobre transacciones financieras, ventas rápidas para evadir impuestos. Y lo peor de todo, Isabel se comprometía a ayudar a Brian a arreglar los papeles legales. En ese momento todo mi cuerpo se tensó. No podía creer lo que estaba leyendo. Isabel, mi esposa, estaba traicionándome de la manera más sucia posible. No solo había manipulado a mi familia, sino que también estaba metida en un fraude que afectaba no solo mi vida, sino también la de todos los que me importaban. Las palabras de Brian eran claras y frías, como si estuviera tratando con cualquier otra persona. En esos mensajes hablaban de cómo el plan debería ejecutarse sin que nadie se diera cuenta. Isabel le pedía que tuviera paciencia, asegurándole que lo arreglaría todo. Mi mundo comenzó a derrumbarse. No podía entender cómo alguien que había compartido tantos años conmigo, alguien que había prometido amor y lealtad, podía estar tramando algo tan ruin. El teléfono se me resbaló de las manos y un frío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? ¿Cómo pude ser tan ciego? Isabel había logrado manipularme de tal manera que ni siquiera me había dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. Mi cabeza estaba llena de preguntas, y el vacío en mi pecho se hacía cada vez más grande. No podía quedarme con los brazos cruzados. Necesitaba hablar con ella, enfrentarla, exigirle una explicación. Pero lo que realmente temía era que todo esto no fuera solo una mentira, sino que ella ya estuviera demasiado lejos, demasiado comprometida para detenerse. Al día siguiente, mientras Isabel seguía fuera de la casa, decidí que era hora de hablar con ella. No quería seguir viviendo bajo esta falsa sensación de seguridad.
Tenía que enfrentarla y exigirle la verdad. Me armé de valor, apreté los puños y esperé a que regresara. Cuando la vi entrar por la puerta, algo en su mirada me dijo que sabía que algo no iba bien. A pesar de su tranquilidad externa, pude ver en sus ojos una pequeña chispa de nerviosismo. Ella sabía que algo se había destapado. «Isabel», comencé, mi voz más grave de lo que esperaba. «Necesito que me expliques algo. ¿Por qué estás hablando con Brian sobre vender la propiedad? ¿Por qué estás tramando todo esto a mis espaldas?» Su rostro se congeló por un instante, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. Su risa nerviosa no logró convencerme. «Michael, ¿de qué hablas? Eso no es nada serio, solo trabajo. No tienes que preocuparte, todo está bajo control». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser tan descarada? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentir de esa manera? «No me hagas pensar que soy tonto, Isabel. Estás vendiendo nuestra casa, nuestra familia, sin decirme una sola palabra al respecto. ¿Qué más me estás ocultando?» Isabel cambió de postura, pero en lugar de darme una explicación, comenzó a eludir mis preguntas. «Es solo un asunto familiar, Michael. No tienes que involucrarte. Yo estoy manejando todo». Mi pecho se llenó de una sensación de angustia. A medida que Isabel intentaba calmarme, sus palabras se volvían más evasivas, más vacías. «¿Y por qué no me has hablado de esto antes? ¿Por qué siempre que te pregunto sobre el dinero, me evades?», le pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Ella no respondió de inmediato. Simplemente se giró, mirando hacia la ventana, como si no supiera qué decir. Finalmente, con una voz suave, apenas audible, dijo: «Estoy tratando de protegernos, de proteger nuestra familia». ¿Protegernos? Era obvio que su concepto de protección era completamente diferente al mío. ¿Cómo podía llamarlo protección cuando me estaba dejando fuera de todo? Era como si estuviera operando en un mundo paralelo, donde yo no tenía voz ni voto en las decisiones más importantes de nuestras vidas. Mi confianza en ella, que había sido sólida, comenzó a desmoronarse. ¿Qué más me estaba ocultando? La situación se volvió más tensa. Su respuesta no me convenció. De hecho, lo único que hizo fue encender más la llama de mis dudas. Isabel estaba tratando de controlarlo todo, pero yo ya no podía dejar que siguiera manipulándome. Esa tarde decidí que necesitaba hablar con alguien más, con alguien que realmente entendiera lo que estaba pasando. Mi padre, José, siempre había sido mi consejo más sabio. Aunque nuestras conversaciones nunca habían sido fáciles, sabía que en ese momento necesitaba su apoyo. Así que lo llamé, y sin pensarlo dos veces, aceptó verme. Nos encontramos en el jardín de la casa, mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando todo de una luz dorada. La quietud de la tarde solo se rompía por el sonido de los pájaros y el murmullo del viento. Nos sentamos juntos en un banco y le conté todo lo que había descubierto sobre Isabel y Brian. «Papá, no sé qué hacer. La mujer en la que confié, la que pensaba que me amaba, está haciendo todo esto a escondidas», le dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Mi voz se quebró, pero tenía que decirlo. Necesitaba sacar todo eso fuera de mí. José me miró con tristeza, y sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. «Michael, tú no eres el único que ha sido engañado.
Yo ya sabía que Isabel no era quien decía ser. No solo te ha manipulado a ti, sino que nos ha estado manipulando a todos. Ha estado haciendo esto con muchas personas. Mi corazón se hundió. Las palabras de mi padre me dejaron sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, mi mente luchando por entender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Porque no quería verte sufrir más, hijo, respondió José. Pero ahora tienes que ver la verdad por ti mismo. Isabel ha estado jugando con todos y no se detendrá hasta que lo pierdas todo. Pero no te preocupes, vamos a detenerla. La conversación con mi padre fue el despertar que necesitaba. No podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir ignorando lo que Isabel había hecho. Decidí que debía enfrentarla, aunque supiera que eso significaría perderlo todo. No podía dejar que ella siguiera controlando mi vida. Esa misma noche, después de hablar con José, me senté en el sofá con una determinación nueva. Llamé a Isabel. Necesitamos hablar, ahora, le dije. Esta vez no podía permitir que me manipulara más. Al día siguiente, todo cambiaría. Era una tarde tranquila, pero el aire de la casa se sentía cargado de tensiones que no podía ignorar. Después de semanas de dudas, de manipulaciones, de mentiras, sabía que había llegado el momento de ponerle fin a todo. Isabel ya no era la mujer que había conocido. La persona que había sido parte de mi vida durante tantos años se había convertido en una extraña que había destrozado todo lo que había amado. No podía quedarme en silencio, esperando que las cosas se resolvieran solas. Debía enfrentarla. El jardín de la casa, que antes solía ser un lugar de paz, ahora parecía una trampa, un lugar donde debía dar un paso más, aunque no sabía qué tan profundo sería el abismo. La luz de las lámparas colgantes brindaba una penumbra cálida, casi como si el ambiente intentara suavizar lo que estaba por suceder. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. La única forma de restaurar la paz en mi vida y en mi familia era enfrentar la verdad de una vez por todas. Cuando Isabel entró en el jardín, me miró como siempre lo hacía, con una expresión vacía, como si nada estuviera pasando. Pero yo sabía que estaba lejos de ser la misma persona que había conocido. Tomé aire y con voz firme le dije: «Isabel, ya no puedo seguir ignorando lo que has hecho. Sé lo que has estado haciendo. No solo me has mentido, me has traicionado, pero lo peor es que también has traicionado a Alejandro y a Micael. Y eso no lo puedo permitir». Isabel se quedó en silencio por un momento, mirándome fijamente. Su rostro, normalmente frío y calculador, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Sabía que no iba a ser fácil, pero no retrocedería. No podía hacerlo. «¿Qué vas a hacer ahora, José?», dijo, su tono cargado de desprecio. «¿Vas a acusarme de lo que yo no he hecho? Eres solo un viejo impotente que no puede detenerme. No tienes nada de qué hablar». El veneno en sus palabras me hizo hervir la sangre, pero no podía perder el control. No le iba a dar esa satisfacción. «¿Crees que me intimidarás con tus mentiras, Isabel? No voy a permitir que sigas destruyendo a nuestra familia. No voy a permitir que todo lo que he construido se vaya por el drenaje. Ya basta de jugar con las vidas de los demás». Isabel, al ver que no podía manipularme como antes, dio un paso atrás. Estaba visiblemente molesta, pero no iba a rendirse tan fácilmente. «¿De qué estás hablando, José? Todo lo que he hecho
ha sido por el bien de esta familia. Tú siempre has estado en contra de todo lo que he querido. Tú eres el que ha destrozado nuestra relación. Tú eres el culpable. Sus palabras eran pura manipulación. Lo sabía. Pero aún así me dolieron. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pudo llegar a ser tan astuta, tan cruel? Era imposible reconocer a la mujer que había sido mi compañera durante tantos años. No voy a permitir que sigas engañando a todos. No tienes idea de lo que has hecho. Y aunque intentes dar vuelta a la situación, ya no puedes engañar a nadie. Las pruebas están ahí, Isabel. Tarde o temprano, todos sabrán lo que has estado haciendo. A medida que las palabras salían de mi boca, Isabel se tensó aún más. Vi cómo la ira comenzaba a tomar control de ella. Su rostro, antes sereno, se tornó rojo de rabia. No tienes derecho a juzgarme, José. Yo soy la que ha tenido que cargar con todo esto. Tú solo eres un hombre viejo que ya no puede hacer nada. Y créeme, lo que te espera será mucho peor de lo que crees. Sus gritos comenzaron a llenar el aire, pero yo ya no podía retroceder. No me importa lo que digas, Isabel. Lo que me importa es que pongas fin a esta mentira. No me importa cuántos trucos intentes hacer. La verdad saldrá a la luz. Isabel, incapaz de aceptar la derrota, se alejó rápidamente, pero no sin antes lanzar una última amenaza. Ya verás, José, no sabes en lo que te estás metiendo. Todo el mundo me va a apoyar. Tú no tienes idea de lo que se avecina. Isabel intenta manipular las pruebas. Lo que ocurrió después fue algo que no esperaba. Isabel, al ver que no podía lograr que me callara, comenzó a recurrir a viejas tácticas. Llamó a Brian, su cómplice, para pedirle ayuda. A través de su teléfono, comenzaban a orquestar cómo manipular aún más la situación, cómo crear pruebas falsas que pudieran protegerla. Brian, tienes que ayudarme a que todo esto desaparezca. Si no lo haces, todo se vendrá abajo. Ya no puedo seguir enfrentando a José ni a Michael. Lo que estamos haciendo no tiene marcha atrás, pero tenemos que cubrirnos las espaldas, decía Isabel con voz nerviosa. Brian, por supuesto, le prometió ayuda. Lo haremos, Isabel. Necesitamos ser inteligentes. Esos papeles que tienen los vamos a destruir. Y lo que tenemos que hacer ahora es movernos rápido, antes de que alguien más descubra lo que estamos haciendo. No podía quedarme quieto mientras ella hacía todo esto. Sabía que tenía que reunir pruebas claras, pruebas que pudieran demostrar todo lo que Isabel había estado tramando. Luis y Carmen fueron clave en ese momento. Luis, con su incansable trabajo, comenzó a recolectar toda la información posible sobre las transacciones, sobre los documentos falsificados. Carmen, con su experiencia legal, me ayudaba a revisar cada detalle, a asegurarme de que nada quedara fuera de lugar. José, tenemos que ser cautelosos. Si hacemos esto de manera equivocada, podríamos perder el caso. Isabel tiene contactos y Brian es peligroso. Necesitamos pruebas irrefutables, me dijo Carmen una tarde mientras revisábamos los papeles. La investigación de la policía. Finalmente, con todas las pruebas reunidas y el respaldo de Luis, decidí llevar el caso a las autoridades. No iba a quedarme callado mientras Isabel continuaba manipulando a todos a su alrededor. La policía comenzó su investigación y poco a poco la verdad fue saliendo a la luz. Fue entonces cuando Isabel empezó a sentir el peso de sus acciones.
Se dio cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. La policía comenzó a interrogarla, y aunque trató de defenderse, las pruebas eran claras y contundentes. «No he hecho nada malo. Todo esto es un malentendido», gritó Isabel cuando la interrogaron. Pero sus palabras no convencieron a nadie. Los documentos falsificados, los testimonios y las pruebas de la transacción ilegal que había llevado a cabo eran demasiado evidentes. La desesperación en su rostro fue algo que nunca olvidé. Isabel, que siempre había sido tan segura de sí misma, ahora estaba siendo desterrada de su propio mundo. La verdad había salido a la luz, y no había forma de ocultarla más. Michael apoya a su padre. En medio de todo esto, Michael finalmente comenzó a ver lo que había estado ocurriendo. Durante semanas había estado cegado por las mentiras de Isabel, pero al ver las pruebas que se acumulaban, comenzó a entender lo que realmente había estado pasando. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de su error. «Papá, lo siento mucho», dijo Michael una tarde con lágrimas en los ojos. «Nunca debí haber confiado en ella. Nunca imaginé que me estuviera manipulando así». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Durante tanto tiempo temí que todo esto nos separara para siempre. Pero al ver que Michael finalmente entendía lo que había sucedido, sentí que algo dentro de mí volvía a encontrar su equilibrio. Aunque las cicatrices eran profundas, por fin estábamos comenzando a sanar. Isabel es arrestada y enfrenta la justicia. El día final llegó y no hubo marcha atrás. Isabel fue arrestada. Los cargos eran claros: fraude financiero, falsificación de documentos y manipulación de propiedades familiares. La policía la llevó en un coche patrullero, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la justicia finalmente estaba en marcha. Alejandro, aunque profundamente afectado por todo lo que había sucedido, estaba comenzando a entender. Estaba de pie en la entrada de la casa, mirando cómo Isabel era llevada por los oficiales. No dijo una palabra, pero su rostro reflejaba la tristeza de una persona que había perdido algo muy importante. En ese momento me di cuenta de que, aunque había perdido a Isabel, no había perdido a mi hijo. Había algo en él que, a pesar de todo, seguía siendo mío. Finalmente, Isabel se enfrentó a la justicia. Pero lo que más me dolió no fue su arresto. Fue ver que mi familia, aunque herida, estaba empezando a curarse. Las mentiras de Isabel se desmoronaron ante la verdad, y aunque nada podría devolvernos el tiempo perdido, estábamos de nuevo juntos, esta vez con una nueva comprensión de lo que significaba ser una familia. Y aunque el camino hacia la redención sería largo, al menos sabíamos que la verdad siempre prevalecería. El día había llegado, y a pesar de la calma que aparentaba el ambiente, yo sabía que la tormenta aún estaba por desatarse. Isabel ya no era la misma mujer que había conocido. La mujer que había sido mi compañera, mi confidente, ahora era una desconocida. Después de todo lo que había hecho, no podía seguir con la falsa ilusión de que todo iría bien. La verdad, por dolorosa que fuera, ya no podía ser ignorada. A medida que las semanas pasaban, mi familia se iba resquebrajando, y aunque la justicia se había comenzado a hacer sentir, lo que más me preocupaba era el impacto que todo esto tendría en mi hijo Michael. Él había sido manipulado de tal manera que me dolía verlo tan confundido. Había tomado el partido de Isabel, y aunque lo entendía, mi corazón me pedía que luchara por él, por mi familia.
Al final, Michael se había dado cuenta de todo lo que Isabel había estado haciendo, pero aún le quedaban muchas dudas. La duda en su corazón era algo que, a pesar de la justicia, seguiría persiguiéndolo. Sin embargo, había una cosa que me preocupaba aún más: Isabel. Sabía que no podía dejarla ganar. No podía permitir que su veneno siguiera afectando a nuestra familia. Decidí, finalmente, que era hora de enfrentarla cara a cara, de una vez por todas. La noche de la confrontación, el ambiente en casa era denso. La luz de la lámpara de aceite parpadeaba suavemente sobre la mesa, y me senté en mi sillón, pensando que quizás este sería el último paso para liberar a nuestra familia del control de Isabel. La verdad ya había salido a la luz, pero la justicia aún no había sido completa. Aquel encuentro sería el cierre de una etapa y el comienzo de otra. No sabía cómo se desarrollaría, pero tenía que hacerlo. Isabel llegó poco después, como si nada hubiera pasado. Me miró con una calma inquietante, como si aún creyera que podría manipularme, que todo esto era parte de un juego que ella podría ganar. Pero ya no estaba dispuesto a seguir jugando. Isabel, comencé, mi voz firme, aunque el dolor me invadía. Ya sé lo que has hecho. Ya no hay espacio para tus mentiras. Has destruido todo lo que teníamos. Has mentido a Alejandro, a Michael, a mí. Pero esto se tiene que acabar ahora. Al principio, ella intentó mantenerse tranquila. Su expresión, aunque fría, comenzó a quebrarse. Sabía que lo que venía no lo podría evitar. ¿Tú crees que ahora vas a venir a poner orden? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Dejarme sola en esta casa todo este tiempo? Isabel dijo, levantando la voz. El aire entre nosotros se volvió aún más denso. No vengo a pelear, Isabel. Vengo a decirte que ya basta. La mentira ha llegado a su fin. No permitiré que sigas manipulando a todos. Yo soy el que tiene que proteger a la familia, no tú. Ella no podía mantener su fachada mucho más. El maquillaje de su calma se desmoronó por completo. Su rostro se tornó rojo de furia. «Eres un anciano inútil. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué puedes hacer por tu familia? ¿De qué sirve todo esto?», gritó, con los ojos llenos de rabia. La rabia de Isabel solo alimentaba mi determinación. Su arrogancia, su desprecio, era todo lo que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. La escuchaba, pero no la sentía. Ya no podía permitirme ser arrastrado por sus palabras. «Lo que haces no tiene sentido, Isabel. Todo lo que has hecho, todos tus trucos, tus mentiras, se acaban hoy. Esto no tiene marcha atrás». Pero Isabel seguía aferrándose a su mentira. «Todo lo que hago, lo hago por el bien de esta familia», dijo, aunque su tono ya no sonaba tan convincente. «Nunca has entendido lo que significa proteger a los tuyos. Todo esto ha sido para Alejandro. Solo quiero lo mejor para él». Mi corazón latió más fuerte, no de dolor, sino de indignación. ¿Para Alejandro? ¿Acaso crees que te importamos tanto como para destruirnos por tu propio beneficio? No, Isabel, ya basta. No voy a permitir que sigas haciéndole daño a esta familia. Isabel intenta manipular las pruebas. Mientras todo esto sucedía, Isabel ya tenía un plan de respaldo, como siempre. No podía simplemente aceptar la derrota. Y aunque su orgullo la mantenía firme, sus instintos de supervivencia la llevaron a intentar algo más. Fue entonces cuando empezó a crear pruebas falsas. Sabía que la policía ya estaba cerca, que las pruebas sobre sus tratos ilegales
eran irrefutables. Así que decidió contactar a sus socios, a Brian, y les pidió ayuda para alterar algunos de los documentos clave que podrían implicarla aún más. «Brian», dijo a través de su teléfono, su voz nerviosa, «tenemos que cubrirnos las espaldas. Necesito que hagas desaparecer algunos documentos. Esto no puede llegar a las autoridades». A pesar de sus intentos por ocultar lo innegable, Isabel no logró borrar las huellas de sus mentiras. Las pruebas estaban demasiado bien documentadas, y por mucho que tratara de manipularlas, los errores seguían apareciendo. La justicia no podría ser evadida. El castigo estaba cerca. La policía comienza a investigar a Isabel. Finalmente, después de tantos días de incertidumbre, la policía comenzó a investigar. Con el respaldo de Luis, mis pruebas y los testimonios de aquellos que habían sido engañados por Isabel, la verdad empezó a salir a la luz. Isabel ya no podía seguir ocultándose. Su fachada de perfección y manipulación se estaba desmoronando. A través de las investigaciones, Isabel y Brian fueron convocados a declarar. La escena de su interrogar a Isabel fue lo que me permitió sentir que la justicia finalmente tomaba su curso. Isabel ya no podía argumentar, no podía culpar a nadie más. Los papeles falsificados que ella misma había preparado, los acuerdos ilegales con Brian y los documentos que había manipulado estaban ahí, evidentes ante todos. Isabel trató de defenderse, pero sus palabras fueron insuficientes. «Yo no he hecho nada malo. Todo esto es un malentendido», gritó, pero nadie la creyó. No había vuelta atrás para ella. Las pruebas eran demasiado claras, y la realidad era demasiado pesada para que ella pudiera ocultarla más tiempo. Michael apoya a su padre. Lo que vino después fue una sorpresa, pero también una liberación para mí. Después de todo el dolor, Michael finalmente vio la verdad. Durante tanto tiempo había sido manipulado por Isabel, pero ahora, frente a la evidencia, ya no podía seguir defendiendo lo indefendible. Llegó a mi casa con la mirada baja, pero con un propósito claro en su corazón. «Papá, lo siento», dijo con la voz quebrada. «No sabía en lo que me estaba metiendo. Me dejé engañar, me dejé manipular por ella y lo lamento mucho. Ahora entiendo todo lo que has dicho, todo lo que pasó». Lo miré fijamente. Mi corazón palpitaba de emoción. La reconciliación de padre e hijo no fue instantánea, pero las palabras de Michael me llegaron al fondo del alma. «Hijo, yo también me equivoqué, pero lo importante es que ahora estamos juntos en esto. No te culpes por lo que ha pasado. Lo importante es que ya lo sabes, que ahora ves la verdad». La arresto de Isabel y la justicia final. La policía finalmente hizo su movimiento. Isabel fue arrestada por fraude, falsificación de documentos y conspiración para despojar a nuestra familia de lo que era legítimamente nuestro. El sonido de las sirenas y el momento de su arresto fueron una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que la justicia se estaba haciendo, me dolía que todo hubiera llegado a este punto. Isabel había sido parte de mi vida, y verla ser llevada en un coche patrullero no era lo que jamás imaginé. Alejandro, aunque triste y derrotado por todo lo que había ocurrido, no dijo nada. Estaba allí, en la entrada de la casa, observando cómo Isabel era llevada, con el rostro desmoronado. No había nada que pudiera hacer por ella. No podía defenderla más. Y aunque su corazón seguía roto, sabía que lo correcto había sucedido. La reconciliación de la familia. Al día siguiente, todo estaba cambiando.
Las heridas no sanarían de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi familia estaba empezando a sanar. Michael, Alejandro y yo comenzamos a reconstruir lo que Isabel había destruido. La confianza no se recupera de un día para otro, pero teníamos una base sólida. La verdad nos unió, y por primera vez en meses comencé a ver una luz al final de este túnel oscuro. Esa noche, durante la cena, algo cambió. La atmósfera estaba más ligera, menos tensa. Alejandro, aún con el dolor en el rostro, levantó la cabeza y miró a su padre. «Papá, siento no haberte escuchado antes», dijo con voz suave pero firme. «Ahora entiendo lo que hiciste por nosotros. Te lo agradezco». Michael, a mi lado, sonrió levemente. «Con todo lo que ha pasado, papá, ahora estoy listo para protegerte. Te prometo que no voy a dejar que nos sigan lastimando». Y aunque no lo dijimos, en nuestros corazones sabíamos que habíamos superado lo peor. No podía borrar lo que había pasado, pero podía empezar de nuevo, con mi familia, con la gente que me amaba y a la que amaba. Y eso, al final, era todo lo que importaba. El tribunal estaba lleno. El aire estaba tenso, y aunque la sala estaba decorada como cualquier otra corte, había algo distinto en el ambiente. La justicia, finalmente, estaba a punto de cumplirse. Isabel estaba sentada frente a mí, su rostro impasible, pero sus ojos delataban el miedo que intentaba ocultar. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto, que tendríamos que enfrentarnos de esta manera. Todo lo que había sucedido, toda la manipulación y el daño, ahora se reduciría a este momento. La justicia, por fin, tendría su última palabra. Habían pasado meses desde que la investigación comenzara, y cada día me sentía más agotado, pero también más decidido. Los documentos falsificados, los testimonios de Luis y las pruebas que había reunido con la ayuda de Carmen eran irrefutables. Isabel, a pesar de su arrogancia, no tenía a dónde escapar. Cada mentira que había tejido, cada trampa que había puesto en marcha, todo se desmoronaba ante la ley. No solo yo sabía la verdad, sino que ahora el mundo entero estaba por enterarse. El juicio fue largo, lleno de detalles que confirmaron lo que yo ya sabía, pero cada palabra, cada nueva revelación, me dolía como si fuera la primera vez que la escuchaba. Isabel había sido tan meticulosa, tan calculadora, que cada mentira que había contado a lo largo de los años parecía estar escrita con sangre. Pero ahora, al fin, ya no podía seguir escondiéndose detrás de su fachada perfecta. Cuando fue su turno de hablar, Isabel intentó defenderse con su mejor actuación. Su voz temblaba mientras decía: «No he hecho nada malo. Todo esto es un malentendido. No entendieron mis intenciones». Pero sus palabras no fueron suficientes para convencer al jurado. Los documentos falsificados, las pruebas de las transacciones fraudulentas con Brian y las grabaciones de sus conversaciones fueron demasiado claras. Luis había hecho su trabajo a la perfección. La policía, después de todo, había estado siguiendo la pista de Isabel durante semanas, recopilando más pruebas y testigos que confirmaban su participación en un esquema ilegal que había arruinado nuestras vidas. No solo había robado lo que nos pertenecía, sino que había intentado destruir nuestra familia desde dentro. La policía finalmente arrestó a Brian también. Las pruebas lo vinculaban directamente con Isabel en cada uno de sus movimientos fraudulentos. Los cargos fueron claros: fraude, falsificación de documentos y conspiración
para despojar a la familia de sus bienes. Brian no pudo escapar de la verdad, y al igual que Isabel, fue llevado bajo custodia. Recuperando lo perdido, después de la condena de Isabel, un peso enorme se levantó de mis hombros, pero la sensación de pérdida seguía allí. No había manera de recuperar el tiempo perdido, los años que habíamos vivido bajo su control y manipulación. Sin embargo, al menos ahora podía recuperar lo que había sido robado de nosotros, lo que ella había tratado de despojar de la familia. Con la sentencia en mano, comencé a tomar acciones para recuperar los bienes que Isabel había vendido y mal gestionado. Las propiedades que ella había vendido sin nuestro consentimiento, las inversiones que había desviado, todo tenía que ser devuelto. No fue fácil. Nadie había sido tan sigiloso como ella, y las redes de engaño que había tejido eran amplias. Pero con la ayuda de los abogados, el proceso comenzó a avanzar. El primer paso fue asegurarnos de que cada propiedad, cada activo familiar, estuviera bajo nuestro nombre nuevamente. Michael y Alejandro estuvieron conmigo todo el tiempo. Juntos revisamos los documentos, los contratos que Isabel había manipulado, y aseguramos que todo fuera puesto en su lugar. La desconfianza que había entre nosotros comenzaba a desvanecerse, y poco a poco, la relación que había sido fracturada comenzaba a reconstruirse. La cena que unió a la familia. Después de todo lo que habíamos pasado, necesitábamos este momento. La familia, aunque herida, estaba comenzando a sanar. Nos sentamos juntos en la mesa como en los viejos tiempos, con Alejandro y Michael a mi lado. La tensión había desaparecido, aunque el dolor seguía siendo parte de nosotros. Pero el hecho de que estuviéramos juntos, de que nos estuviéramos apoyando mutuamente, significaba mucho más que cualquier otra cosa. Alejandro miró a los ojos a su padre, y su voz, aunque tímida, era sincera. «Papá, siento no haberte apoyado antes. No sabía lo que estaba pasando, pero ahora entiendo. Tú siempre has estado aquí para nosotros, incluso cuando todo parecía ir mal. Gracias por nunca rendirte». Mi corazón se apretó, pero el alivio me inundó. El amor de mi hijo, la claridad con la que veía ahora todo lo que había sucedido, me hizo sentir que, aunque no habíamos sido perfectos, lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido y estábamos reconstruyendo lo que había sido destruido. Michael, al ver a Alejandro hablando, tomó la palabra también. «Papá, lo siento. No sabía en lo que me estaba metiendo. Pensé que podía confiar en Isabel, pero ahora veo que todo lo que me dijo era una mentira. Te prometo que siempre estaré aquí, luchando por la familia». Estas palabras me llegaron al alma. El dolor de los últimos meses se diluyó con esas promesas. Yo había estado equivocado también. Había dejado que las cosas se salieran de control, pero lo más importante era que ahora estábamos unidos. José mira al futuro. A medida que las conversaciones se desvanecían en el aire, comencé a mirar al futuro. El peso de los errores del pasado seguía ahí, pero sabía que era momento de dejarlo atrás. Mis hijos, los 2 hombres que había criado, estaban conmigo. Nos habíamos enfrentado a lo peor, y ahora estábamos listos para avanzar. Con el tiempo, la justicia me dio lo que tanto necesitaba, la oportunidad de restaurar mi vida y mi familia. Isabel, aunque ya no era parte de nuestras vidas, dejaba una marca en cada uno de nosotros. Pero la verdadera lección aquí era que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encuentra su camino. Miré a mis hijos, sabiendo que juntos,
como familia, superaríamos cualquier desafío que viniera. Hemos pasado por mucho, les dije, mi voz tranquila pero llena de emoción. Lo importante es que estamos aquí, juntos, y juntos vamos a seguir adelante. El futuro, con todos sus desafíos, parecía mucho más brillante de lo que había imaginado. Sabía que la paz que estábamos encontrando, aunque aún frágil, sería el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Una etapa donde la verdad y el amor prevalecerían. La paz restaurada, el tiempo pasó, y con él las cicatrices fueron sanando. Isabel, aunque atrapada por la justicia, seguía siendo una sombra en nuestras vidas. Pero, a pesar de todo, logramos recuperar nuestra paz. Mi familia, finalmente, había encontrado su camino de vuelta. Las heridas se cerraron lentamente, y aunque las cicatrices permanecerían, aprendimos a vivir con ellas. Alejandro, Michael y yo nos sentamos juntos a menudo, hablando sobre el futuro, compartiendo nuestros sueños y nuestras esperanzas. La vida, con todos sus altibajos, seguía su curso. Y ahora, más que nunca, sabíamos que juntos éramos invencibles.